El desfiladero de Piedras Rojas ardía bajo la luz moribunda de un atardecer que parecía reflejar la violencia del día. El cielo, teñido de un carmesí violento y vetas de púrpura, se extendía como una herida abierta sobre el campamento de guerra principal de la tribu. El aire, habitualmente limpio y con olor a salvia, estaba ahora denso y pesado, cargado con el hedor metálico de la sangre seca, el sudor de los caballos agotados y el humo de las antorchas que comenzaban a encenderse. Los guerreros regresaban de la batalla contra el ejército mexicano, no con los gritos de victoria, sino con el silencio sombrío de quienes han pagado un precio demasiado alto. Arrastraban los pies, sus cuerpos cubiertos de polvo y heridas, mientras las mujeres de la tribu corrían hacia ellos, buscando rostros familiares, sus lamentos comenzando a elevarse hacia las paredes del cañón como un canto fúnebre que helaba la sangre. En el centro de este escenario de dolor y furia contenida, atada al poste de tortura, que se erigía como un dedo acusador en la plaza central, estaba Mariana. A sus 20 años, la hija del general Ramírez no parecía una amenaza militar, pero para la tribu, ella era el símbolo viviente de la crueldad que los había perseguido durante décadas. Su vestido de seda, una vez blanco y elegante, estaba ahora desgarrado y sucio, manchado de barro y sangre que no era la suya. Había sido capturada en la retaguardia, no disparando un arma, sino vendando a un soldado agonizante. Sin embargo, la turba no veía sus manos de sanadora. Veían la sangre de su padre, el hombre que había ordenado el ataque sorpresa semanas atrás. Mariana temblaba, el frío de la noche del desierto comenzando a calar sus huesos, pero mantenía la barbilla alta, negándose a derrumbarse. Mariana sabía que su muerte era inminente. Podía ver el odio en los ojos de las ancianas que la escupían al pasar y en los guerreros que afilaban sus cuchillos mirándola fijamente. Pero más fuerte que su terror era su orgullo, un orgullo que nacía de la rebelión contra su propio padre. El general Ramírez la despreciaba por su debilidad, por su compasión hacia los indígenas, por su negativa a verlos como animales. Morir llorando y suplicando sería darle la razón a él, sería confirmar que era débil. Así que, aunque su corazón latía contra sus costillas como un pájaro atrapado y su garganta estaba seca por el miedo, Mariana clavó sus ojos en el horizonte, decidida a enfrentar el final con una dignidad que su padre, en toda su crueldad militar, jamás poseería. El jefe Cochise emergió de su tienda, una figura imponente que parecía tallada en la misma roca roja del cañón. No era el Cochise de las leyendas antiguas, sino un padre y líder actual, endurecido por 50 inviernos de traiciones y guerras fronterizas. Su rostro era una máscara de dolor pétreo. Acababan de depositar el cuerpo de su hermano menor a sus pies, envuelto en una manta empapada de sangre. La pérdida le había robado la razón y la piedad, dejando solo un agujero negro que exigía ser llenado con venganza. Para él, la mujer atada al poste no era un ser humano individual. Era una extensión del general, una moneda de cambio que debía ser gastada en sangre para equilibrar la balanza del universo. Caminó hacia el centro, su presencia silenciando los lamentos. A la derecha del jefe, observando con una quietud que contrastaba con la agitación del campamento, estaba Naiche. Con 28 años, era el hijo de Cochise y el estratega más brillante de su generación. Sus ojos oscuros no miraban a la prisionera con odio, sino con una intensidad calculadora y, en el fondo, atormentada. Él había estado allí en el momento de la captura. Había visto algo que nadie más mencionó. En medio del caos, cuando un soldado mexicano estaba a punto de disparar a un niño apache rezagado, Mariana se había interpuesto, desviando el cañón del rifle de su propio compatriota.
Ese acto de misericordia suicida la había llevado a ser capturada. Naiche sabía que matarla no era justicia. Era un error estratégico y moral que traería la aniquilación total sobre su gente. El jefe Cochise levantó su lanza de guerra, la punta de hierro brillando bajo la luz de las antorchas. El silencio que cayó sobre el desfiladero fue absoluto, roto solo por el crepitar del fuego. Señaló directamente al pecho de Mariana. Su voz, grave y resonante como un trueno distante, retumbó contra las paredes de piedra. «¡Miradla!», rugió, su dolor convirtiéndose en furia. «Esta es la semilla del lobo que nos caza. Esta es la sangre del hombre que mató a mi hermano y a vuestros hijos». Los guerreros golpearon sus lanzas contra el suelo en señal de aprobación, un ritmo sordo y amenazante. Cochise avanzó un paso más, sus ojos inyectados en sangre fijos en la joven. «El general cree que puede masacrarnos sin costo. Hoy le enviaremos un mensaje envuelto en la piel de su propia hija. Es una prisionera enemiga, debe morir», sentenció el jefe, su voz quebrándose por la emoción cruda. «Ojo por ojo, sangre por sangre, que su muerte grite nuestro dolor al viento para que su padre lo escuche en su fuerte de piedra». La tribu rugió, una ola de sonido visceral que buscaba catarsis. Un guerrero designado como ejecutor, un hombre con el rostro pintado de negro, avanzó hacia el poste desenvainando un cuchillo largo de carnicero. Mariana cerró los ojos, una lágrima solitaria escapando finalmente, y comenzó a rezar en silencio, no por salvación, sino por un final rápido. El aire estaba tan tenso que parecía que una chispa podría incendiar todo el cañón. El ejecutor levantó el cuchillo. La multitud contuvo el aliento esperando el golpe. Naiche, que había estado luchando contra su lealtad filial y su conciencia, sintió que el tiempo se detenía. Sabía que intervenir era traición. Sabía que desafiar a su padre en este momento de duelo era una locura. Pero también sabía que la muerte de esta mujer sellaría el destino de los apaches como salvajes, irredimibles ante los ojos del mundo, y traería una represalia del ejército que no dejaría a nadie vivo. Su honor de guerrero no le permitía ver morir a alguien que había salvado a un niño de su tribu. La visión del futuro pesó más que la tradición del pasado. El honor a veces nos obliga a caminar solos contra la corriente de nuestra propia sangre. ¿Desde qué país estás presenciando este momento de tensión extrema? Dinos tu ubicación en los comentarios y suscríbete, porque la decisión que Naiche está a punto de tomar cambiará la historia de dos pueblos para siempre. En un borrón de movimiento, Naiche saltó al círculo sagrado. No desenfundó un arma contra su pueblo, pero su cuerpo se convirtió en el escudo. Aterrizó entre el ejecutor y Mariana con un impacto seco, levantando polvo. El ejecutor se detuvo en seco, el cuchillo a centímetros del pecho de Naiche. Un grito ahogado recorrió la multitud. El jefe Cochise bajó su lanza, sus ojos abriéndose con incredulidad y luego estrechándose con una furia volcánica. «¿Te atreves?», siseó Cochise. «¿Te atreves a interponerte entre tu jefe y su justicia? Apártate, Naiche, o sangrarás con ella». Naiche no se movió. Ignoró la amenaza de su padre y se giró hacia Mariana. Con un movimiento rápido y preciso de su propio cuchillo, cortó las cuerdas de cuero crudo que la ataban al poste. Mariana cayó hacia adelante, sus piernas cediendo, pero Naiche la atrapó. Su mano fuerte se cerró alrededor del brazo de ella, no con violencia, sino con una firmeza posesiva. La levantó, obligándola a mantenerse de pie a su lado. Sintió el temblor en el cuerpo de ella, el terror absoluto, pero también sintió su calor, su vida. «Míralos», le susurró en español. «No bajes la cabeza ahora». Se volvió hacia su padre y el consejo, con Mariana aferrada a su costado. El desafío estaba hecho. «No hay justicia en matar a quien cura», declaró Naiche, su voz clara y firme, cortando el murmullo de la tribu. «Yo la vi en el campo.
Ella Soldados, detuvo la mano ella de salvó sus... la vida de Ezequiel, el hijo del lobo gris. Algunos murmullos de duda surgieron entre los guerreros más jóvenes, pero los ancianos seguían mirando con sed de sangre. Naiche sabía que la compasión no sería suficiente argumento. Necesitaba usar la ley contra la ley. Levantó la mano de Mariana en alto, mostrando a todos que ahora estaba bajo su contacto físico. «Invoco la ley antigua», gritó Naiche, citando la tradición que permitía a un guerrero reclamar un cautivo para reemplazar una vida perdida en su propia familia o para servir. Pero él fue más allá. Miró a su padre a los ojos, desafiando su autoridad suprema. «Ella no morirá hoy para saciar tu dolor, padre. Su vida me pertenece por derecho de captura y por derecho de ley». Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran antes de soltar la sentencia final que sacudió los cimientos del desfiladero. Pero su hijo, el guerrero apache, la reclamó como esposa. Apretó el agarre sobre ella. «Yo la tomo. Su sangre ahora es mía. Matarla es robarme a mí». La declaración de Naiche cayó sobre el consejo como una sentencia de muerte silenciosa, paralizando la mano del ejecutor y silenciando los gritos de venganza. El jefe Cochise, con el pecho agitándose por la furia reprimida, miró a su hijo con una mezcla de odio y devastación. La ley antigua era sagrada. Violarla traería la desgracia a los espíritus, pero aceptarla significaba dejar vivir a la hija del enemigo. Tras un momento que pareció durar una eternidad, Cochise escupió en el suelo justo a los pies de Naiche. «La ley te protege, pero mi corazón te destierra», gruñó con voz gélida. «Tómala, llévala a tu tienda, pero que sepas esto, mientras ella respire nuestro aire, tú respirarás el desprecio de tu propio pueblo. Si el lobo viene a buscarla, su sangre y la de todos nosotros estará en tus manos». Con un gesto brusco, el jefe dio la espalda a su único heredero, marcando el inicio de un exilio dentro de su propio hogar. Naiche no respondió al insulto de su padre. Su rostro permaneció impasible, una máscara de piedra que ocultaba el dolor de la ruptura. Agarró a Mariana por el brazo, no con violencia, sino con una urgencia protectora, y la guió a través de la multitud hostil. El camino hacia su wickiup, situado ahora simbólicamente en el borde más alejado del campamento, fue un calvario. Las mujeres de la tribu, madres que habían perdido hijos por las balas del general, les arrojaban tierra y maldiciones. Mariana, temblando y con la cabeza baja, sentía el calor físico del odio que la rodeaba. Se aferró a la presencia de Naiche como un náufrago a una roca, consciente de que él era lo único que impedía que la despedazaran allí mismo. La esposa del guerrero era en realidad la paria más odiada del desfiladero. Llegaron a la tienda de Naiche, una estructura simple de ramas y pieles que olía a humo y soledad. Una vez dentro, lejos de las miradas acusadoras, Naiche soltó su brazo. Mariana retrocedió hasta chocar con el poste central, frotándose la muñeca, sus ojos grandes y oscuros escrutando a su salvador con terror. Esperaba que él reclamara sus derechos de inmediato, que la brutalidad que había escuchado en las historias de su padre se hiciera realidad. Pero Naiche no se abalanzó sobre ella. En su lugar, se sentó junto al pequeño fuego apagado y comenzó a avivarlo con una paciencia metódica. La indiferencia de él hacia su cuerpo la confundió más que cualquier amenaza. Era un enigma, un guerrero que mataba sin piedad en el campo de batalla, pero que ahora le ofrecía el calor de su hogar. «¿Por qué?», preguntó ella finalmente, su voz un susurro ronco en el silencio de la tienda. «¿Por qué desafiaste a tu padre por mí? Soy tu enemiga». Naiche no levantó la vista del fuego que comenzaba a crepitar. «No eres mi enemiga», respondió en su español cortado pero claro. «Vi lo que hiciste en el campo. Vi cómo detuviste el rifle de tu soldado contra el niño Ezequiel». Levantó la mirada.
y la intensidad de sus ojos negros la clavó en su sitio. Un guerrero mata para proteger, no por placer. Tú protegiste a un inocente. Mi honor exigía que hiciera lo mismo. No habló de deseo, ni de amor. Habló de una deuda de sangre pagada con vida. Para Mariana, criada en un mundo de transacciones políticas y crueldad militar, esta lógica de honor puro era tan ajena como fascinante. Los días siguientes fueron una prueba de resistencia emocional y física. Naiche y Mariana vivían en una burbuja de silencio tenso, aislados en el borde del campamento. Él salía a cazar solo, rechazado por sus antiguos compañeros de armas, y regresaba con comida que compartía equitativamente con ella. Mariana, por su parte, luchaba con su propia identidad. Odiaba su situación, odiaba el polvo y el miedo constante, pero no podía evitar admirar la estoica dignidad de Naiche. Empezó a ver las cicatrices en su espalda, mapas de guerras antiguas, y comprendió que él también era un prisionero de su deber. Poco a poco, el miedo dio paso a una extraña camaradería doméstica. Ella comenzó a remendar sus túnicas rotas, no como una sirvienta, sino como una forma de pagar su protección. Sin embargo, la sombra del general Ramírez se alargaba sobre el desfiladero. Mariana conocía a su padre mejor que nadie. Sabía que su rescate no sería una misión de amor, sino de propiedad. El general no toleraría que su hija, su bien más preciado para alianzas matrimoniales, estuviera en manos de un salvaje. Herido sería más peligroso que su amor paternal. Mariana intentó advertir a Naiche una noche, mientras el viento aullaba afuera. «Él vendrá», le dijo, acercándose al fuego. «Y no vendrá a negociar. Vendrá a quemar todo esto hasta los cimientos. Debes dejarme ir, o tu pueblo morirá». Naiche la miró, y por primera vez, Mariana vio un rastro de duda y dolor en su rostro inescrutable. Él sabía que ella tenía razón, pero su código no le permitía retroceder. La tensión externa creció cuando los exploradores informaron de movimientos de tropas en el valle inferior. El jefe Cochise, ciego de dolor, se negó a mover el campamento, viendo la advertencia como una cobardía. Naiche, el estratega, sabía que estaban en una trampa, pero su voz había sido silenciada en el consejo. Se encontraba atrapado entre la lealtad a un padre que deseaba la muerte y la protección de una mujer que traía la guerra. Pasaba las noches afilando sus armas, sabiendo que el tiempo se agotaba. Mariana, viéndolo prepararse para una batalla imposible, sintió una punzada de culpa y algo más, una lealtad naciente hacia este hombre que estaba dispuesto a enfrentarse al mundo entero solo por una cuestión de principios. La noche antes del ataque, el aire estaba cargado de presagios. Naiche, rompiendo su habitual silencio, le ofreció a Mariana un cuchillo pequeño con empuñadura de hueso. «Si caigo», le dijo gravemente, «úsalo. No dejes que la batalla decida tu destino». Mariana tomó el arma, sintiendo el peso frío de la realidad. En ese intercambio, bajo la luz temblorosa de la hoguera, la barrera entre enemiga y esposa se disolvió finalmente. No hubo palabras de amor, pero hubo un entendimiento profundo. Ambos eran peones en un juego cruel, y ambos habían decidido en ese silencio compartido que si iban a morir, lo harían luchando del mismo lado. El guerrero solitario y la hija del general estaban ahora unidos contra la tormenta que se avecinaba. La luna se había ocultado detrás de los altos muros del desfiladero, sumiendo el campamento apache en una oscuridad casi líquida, rota solo por las brasas moribundas de las hogueras de vigilancia. El silencio era absoluto, una calma antinatural que hizo que los vellos de la nuca de Naiche se erizaran. Dentro de su wickiup, Mariana dormía con un sueño agitado, aferrando el cuchillo de hueso contra su pecho. Naiche, sentado en la entrada, afilaba su lanza con movimientos lentos y rítmicos, sus ojos escrutando la negrura. El viento,
Cambió repentinamente, trayendo no el olor a salvia, sino el olor inconfundible a aceite de armas y sudor de caballos extraños. Antes de que pudiera gritar una advertencia, el primer disparo rasgó la noche, derribando al guardia más cercano y señalando el comienzo del infierno. El desfiladero se iluminó instantáneamente con los fogonazos de cientos de rifles disparando desde los riscos superiores. El general Ramírez no había venido a luchar una batalla honorable, había venido a ejecutar una masacre. Había posicionado a sus tiradores en las alturas, encerrando a la tribu en un pozo de muerte. Los gritos de dolor y sorpresa llenaron el aire mientras las balas llovían sobre las tiendas de piel, atravesándolas y alcanzando a las familias que dormían dentro. El caos fue inmediato y absoluto, una cacofonía de pánico, fuego y muerte que abrumó los sentidos. Naiche se lanzó hacia el interior de la tienda, sacudiendo a Mariana para despertarla. «¡Quédate abajo!», rugió, mientras las balas levantaban géiseres de tierra a su alrededor. Mariana se despertó en medio de una pesadilla viviente, el sonido de la guerra de su padre resonando en sus oídos. «¡Es él!», gritó ella, reconociendo la táctica. «¡Está quemando el campamento!». Naiche agarró su escudo de cuero endurecido y su hacha de guerra. «Si entran aquí, usa el cuchillo», le ordenó, sus ojos brillando con una intensidad feroz. «No dejes que te lleven viva si yo caigo». Salió de la tienda como un espíritu de venganza, uniéndose a la defensa desesperada. El campamento era un matadero. Los guerreros apaches, confundidos y medio dormidos, intentaban devolver el fuego con arcos y rifles viejos, pero estaban siendo masacrados desde arriba. Las mujeres corrían con sus hijos, buscando refugio en las grietas de las rocas, solo para ser abatidas por la lluvia de plomo. Naiche vio a sus amigos caer, vio la destrucción de su mundo. La furia reemplazó al miedo. Se movió entre las sombras, escalando las rocas inferiores para encontrar un ángulo de tiro, convirtiéndose en una sombra letal que devolvía la muerte a los invasores. El jefe Cochise, en el centro del campamento, rugía órdenes, intentando organizar una defensa imposible. Su figura imponente era un imán para las balas, pero parecía protegido por la pura fuerza de su voluntad. Sin embargo, su liderazgo estaba manchado por la culpa. Se dio cuenta, demasiado tarde, de que su negativa a mover el campamento había condenado a su pueblo. Había subestimado la crueldad del general, creyendo que vendría a negociar o a luchar hombre a hombre. No esperaba este exterminio industrial. Cada cuerpo que caía era un peso sobre su alma, una confirmación de la advertencia de su hijo exiliado. El general Ramírez, observando desde una cresta segura, dio la orden de avanzar. La caballería cargó por la única entrada del desfiladero, sables desenvainados, aplastando todo a su paso. El sonido de los cascos sobre la piedra era como un trueno rodante. Los soldados, con órdenes de no dejar prisioneros, incendiaron las tiendas restantes. El fuego se propagó rápidamente, iluminando las paredes rojas del cañón con un resplandor demoníaco, revelando la magnitud de la carnicería. Mariana, mirando desde la rendija de la tienda de Naiche, vio a los hombres de uniforme azul, el uniforme de su infancia, asesinando a las personas que le habían dado comida durante su cautiverio. Naiche luchaba como un demonio poseído. Saltó sobre un jinete, derribándolo del caballo, y, usando su propia lanza para acabar con él, montó el animal robado y cargó contra la línea de caballería, un solo hombre contra una marea de acero. Su hacha subía y bajaba, rompiendo defensas, abriendo caminos para que las mujeres y los niños pudieran huir hacia las cuevas traseras. Era una danza de muerte brutal y hermosa, impulsada por la desesperación de salvar lo poco que quedaba. Pero por cada soldado que mataba,
2 más tomaban su lugar. La superioridad numérica era abrumadora. En el centro de la plaza, el jefe Cochise fue finalmente acorralado. 3 oficiales a caballo lo rodearon, disparando sus pistolas. Cochise recibió un disparo en el hombro, luego otro en la pierna. Cayó de rodillas, su lanza rota en su mano, pero aún desafiante, gritando su canto de muerte al cielo lleno de humo. Los soldados desmontaron, no para capturarlo, sino para rematarlo. Querían la cabeza del gran jefe como trofeo. Cochise miró a su alrededor, viendo la ruina de su tribu, y buscó con la mirada a su hijo, esperando verlo vivo una última vez. Naiche vio caer a su padre desde el otro lado del campo de batalla. Un grito de angustia se desgarró de su garganta. Espoleó al caballo intentando llegar hasta él, pero una pared de infantería le bloqueó el paso. Luchó con una ferocidad suicida, recibiendo cortes y golpes, pero la masa de cuerpos era demasiado densa. Estaba atrapado, obligado a ver cómo los asesinos se acercaban a su padre herido. La impotencia era más dolorosa que cualquier herida física. La profecía de sangre se estaba cumpliendo ante sus ojos. Fue entonces cuando el general Ramírez descendió al campo de batalla. Caminaba con calma entre los cadáveres, su uniforme impecable manchado solo por el hollín. Hizo un gesto a sus hombres para que se apartaran de Cochise. Quería ser él quien diera el golpe final. Se paró frente al jefe apache arrodillado, sacando su revólver con una lentitud deliberada. «Tú mataste a mis hombres», dijo el general con frialdad. «Tú secuestraste a mi hija. Ahora verás morir a tu pueblo antes de que te envíe al infierno». Cochise le escupió sangre a las botas. «Tu hija vive», jadeó el jefe. «Ella tiene más honor que tú». El general se rió, un sonido seco y sin humor. «Mi hija está muerta. O peor, está sucia por tus manos. De cualquier manera, ya no tengo hija. Solo tengo un enemigo». Levantó el arma, apuntando a la frente de Cochise. El jefe cerró los ojos, aceptando su destino, su mente en paz con la muerte, pero atormentada por un fracaso. El dedo del general comenzó a apretar el gatillo. El tiempo pareció congelarse. Naiche gritó, luchando inútilmente a 50 metros de distancia. Mariana lo vio todo. Había salido de la tienda cuando las llamas se acercaron demasiado. Vio a su padre, el hombre que le había enseñado a montar, a leer, a ser fuerte, y vio al hombre en el que se había convertido, un monstruo ciego de odio. Vio a Cochise, el hombre que la había condenado a muerte, ahora indefenso, y vio a Naiche, su esposo, por ley antigua, luchando por llegar a ellos. En ese segundo, todas las lealtades abstractas de sangre y nación se desvanecieron. Solo quedaba la realidad de la vida y la muerte. La decisión no fue racional, fue visceral. Mariana corrió. No corrió lejos de la batalla, sino hacia su centro, con el vestido hecho jirones y el cabello suelto volando como una bandera de guerra. Cruzó el terreno lleno de cuerpos. Los soldados, sorprendidos al ver a una mujer blanca corriendo entre ellos, dudaron en disparar. Ella usó esa vacilación. Corrió con una velocidad nacida de la desesperación, sus pies descalzos ignorando las piedras afiladas y las brasas ardientes. Su objetivo no era escapar. Su objetivo era el revólver de su padre. Justo cuando el martillo del revólver estaba a punto de caer, Mariana se lanzó. No atacó a su padre, se lanzó sobre Cochise. Su cuerpo chocó contra el del jefe herido, cubriéndolo, interponiéndose directamente en la línea de fuego. ¡No! Su grito fue Desgarrador tan agudo que atravesó el estruendo de la batalla. El general Ramírez, sobresaltado por la aparición repentina de la figura que se interponía, desvió el disparo en el último segundo. La bala se enterró en la tierra, a centímetros de la cabeza de Mariana. El silencio cayó en el ojo del huracán. Los soldados bajaron sus armas, atónitos.
El general Ramírez se quedó paralizado, mirando la figura que protegía al jefe indio. Mariana levantó la cabeza, su rostro manchado de hollín y lágrimas, pero sus ojos ardiendo con una furia idéntica a la de su padre. «Mariana», susurró el general, su voz temblando por primera vez. No podía creer lo que veía en sus ojos. Su hija, viva, protegiendo al enemigo. «Baja el arma», gritó ella, sin moverse de encima de Cochis. El jefe apache, aturdido, miró a la mujer que lo cubría con su propio cuerpo. La mujer que él había llamado Semilla de Lobo. Sentía el latido acelerado del corazón de ella contra su espalda herida. Ella estaba ofreciendo su vida por la de él. La ironía y la nobleza del acto lo golpearon más fuerte que cualquier bala. El general dio un paso atrás, su rostro contorsionándose en una mezcla de alivio y una ira renovada y confusa. «¡Apártate, Mariana!», ordenó, recuperando su tono militar. «Ese salvaje te secuestró, te ha lavado el cerebro. Apártate para que pueda matarlo y llevarte a casa». Apuntó de nuevo, su mano temblando ligeramente. «Es una orden». Mariana se puso de pie lentamente, pero no se apartó. Se quedó plantada frente a Cochis, un escudo humano delgado pero inamovible. «No me secuestró», dijo ella, su voz ganando fuerza. me salvó de tu guerra, me salvó de tu orgullo», señaló al jefe herido. «Él quería matarme por tus crímenes, padre, pero su hijo me reclamó, y ahora yo reclamo su vida. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo». «¿Tú defiendes a estos salvajes?», rugió el general, el dolor de la traición superando la alegría del reencuentro. «¿Defiendes a los animales que mataron a tus primos, a los que queman nuestras granjas?» Dio un paso amenazante hacia ella. «Han corrompido tu sangre. Eres una vergüenza para tu apellido». Mariana no retrocedió. Levantó el mentón, en un gesto que el general reconoció dolorosamente como el suyo propio. «Tú ves salvajes», respondió ella con una calma devastadora. «Yo veo honor, veo una familia que lucha por sobrevivir a tu exterminio». Miró a Naiche, romper el cerco que había logrado, y se acercaba corriendo. «Ellos son mi familia ahora. Si quieres matarlo a él, tendrás que disparar a través de tu propia hija». La declaración fue un golpe físico para el general. «Ellos son mi familia ahora». Las palabras resonaron en el cañón, más destructivas que la dinamita. El general miró a su hija, irreconocible en sus harapos y su ferocidad, y se dio cuenta de que la había perdido. No por la muerte, sino por algo mucho peor para él. La había perdido ante el enemigo. Su odio, que había alimentado esta guerra, ahora se enfrentaba a la barrera infranqueable del amor de su hija. Ese momento de vacilación, esa grieta en la armadura emocional del general, fue la oportunidad de Naiche. El guerrero llegó al círculo interior no con un grito, sino con el silencio de la muerte inminente. Aprovechando que la atención del general estaba fija en Mariana, Naiche se lanzó. Con un movimiento fluido, golpeó la muñeca del general con el mango de su hacha, enviando el revólver a volar lejos. Antes de que los oficiales pudieran reaccionar, Naiche tenía su cuchillo en la garganta del general Ramírez. Lo giró, usándolo como escudo contra los soldados que ahora apuntaban sus rifles nerviosamente. La situación se había invertido en un parpadeo. El cazador era ahora la presa. Naiche respiraba pesadamente al oído del general, su brazo fuerte bloqueando cualquier movimiento. «Diles que bajen las armas», siseó Naiche en español, «o tu sangre regará la tierra que querías robar». El general, sintiendo el filo frío contra su piel y viendo los ojos decididos de su hija frente a él, supo que había perdido. No militarmente quizás, pero moralmente había sido derrotado. Su propia hija había elegido el bando de los salvajes. Su cruzada de venganza se había estrellado contra la realidad. «Alto el fuego»,
graznó, su voz llena de amargura. «Bajen las armas». Los soldados, confundidos y viendo a su líder capturado, obedecieron lentamente. El estruendo de la batalla cesó, reemplazado por los gemidos de los heridos y el crepitar de las tiendas quemadas. Naiche no soltó al general. Sus ojos buscaron a Mariana. Ella estaba arrodillada de nuevo junto a Cochise, presionando sus manos sobre las heridas del jefe para detener la sangre. Sus miradas se cruzaron. En medio de la muerte y la destrucción, compartieron un momento de conexión absoluta. Habían sobrevivido. Habían cambiado el destino. Cochise, débil por la pérdida de sangre, miró a Mariana. Vio sus manos manchadas con su sangre, no derramada por violencia, sino en un intento de sanación. Recordó sus propias palabras. «Es una prisionera enemiga, debe morir». Qué equivocado había estado. Qué ciego. Esta mujer no era su enemiga. Esta mujer acababa de devolverle la vida y, posiblemente, había salvado a su pueblo de la extinción total. El jefe intentó hablar, pero solo salió un tosido ronco. Mariana, con una ternura que sorprendió a todos los guerreros que miraban, le puso un poco de agua en los labios, sacada de un odre que había quedado intacto. «Resiste», le susurró. «Tu hijo te necesita. Tu pueblo te necesita». Cochise asintió débilmente, una lágrima solitaria trazando un camino por su rostro curtido y sucio. La hija del lobo se había convertido en la loba que protegía la manada. Naiche arrastró al general hacia atrás, obligándolo a arrodillarse frente a su propia hija y al jefe herido. La humillación del general era total, pero era necesaria. «Mira», le ordenó Naiche, «mira lo que ha creado. Mira a tu hija sanando al hombre que querías destruir». El general miró, y por primera vez en años, la máscara de crueldad se agrietó, revelando a un hombre viejo y cansado, derrotado por una verdad que no podía refutar. El amanecer comenzó a romper sobre las crestas del desfiladero, iluminando una escena de devastación, pero también de una extraña esperanza. El ataque había sido detenido. El general estaba capturado. Pero el verdadero clímax no había sido el choque de las armas, sino el choque de los corazones. Mariana había cruzado la línea final. Ya no era una prisionera, ya no era una víctima. Se había definido a sí misma en el fuego de la batalla, eligiendo el honor sobre la sangre y el amor sobre el odio. Los guerreros apaches supervivientes comenzaron a salir de sus escondites, rodeando la escena central. Miraban a Naiche con un respeto renovado, pero miraban a Mariana con algo más: asombro. La mujer que habían escupido días antes era ahora la heroína de 1900. La noche. La ley antigua había sido desafiada, sí, pero había sido reemplazada por una ley nueva y más fuerte. La ley de la lealtad, probada en combate. Naiche miró a su padre, luego a Mariana y finalmente al general derrotado bajo su cuchillo. Sabía que la guerra no terminaría hoy, pero esta batalla sí. Y la habían ganado no matando a todos los enemigos, sino convirtiendo a uno de ellos en su mayor aliado. Soltó un poco la presión del cuchillo, permitiendo que el general respirara, pero manteniéndolo prisionero. La negociación por la paz comenzaría ahora, y esta vez los apaches tenían la ventaja más poderosa de todas. La hija del general estaba de su lado. La noche de sangre había terminado. El sol iluminaba el rostro de Mariana, pálido y exhausto pero vivo. Había arriesgado todo para salvar a su nueva familia, y al hacerlo se había ganado su lugar en la leyenda de la tribu. El enemigo había muerto esa noche, no por la espada, sino por el sacrificio, renaciendo como una de ellos. El sol de la mañana inundó finalmente el desfiladero, disipando las sombras de la noche más larga que la tribu había conocido. La luz reveló la magnitud de la destrucción. Tiendas humeantes, cuerpos esparcidos y la tierra roja manchada de un carmesí más oscuro. Pero también iluminó una escena que nadie, ni apache ni soldado,
había imaginado jamás. En el centro del caos, el general Ramírez, el lobo, que había jurado exterminarlos, estaba de rodillas, derrotado no por un ejército, sino por la voluntad de su propia sangre. Con la cabeza baja y la voz quebrada, dio la orden que sus oficiales esperaban con incredulidad. «Retirada», murmuró. «Nos vamos». No era una retirada estratégica, era la admisión de que su guerra personal había terminado. Había perdido a su hija y con ella su justificación para el odio. Los soldados, agotados y confundidos, comenzaron a replegarse. Recogieron a sus heridos con un silencio respetuoso, lanzando miradas furtivas hacia la mujer blanca que estaba de pie junto al guerrero apache. La figura de Mariana, sucia y desafiante, se había convertido en algo intocable. Vieron cómo su general montaba su caballo con la dificultad de un anciano, sin mirar atrás, dejando en ese cañón no solo su orgullo, sino también el fantasma de la familia que creía estar vengando. El sonido de los cascos alejándose por el desfiladero fue el sonido de una tormenta que se disipaba, dejando tras de sí un aire limpio y extraño. Naiche envainó su cuchillo. No sintió el júbilo de la victoria, sino el peso inmenso del alivio. Se giró hacia Mariana. Ella estaba temblando ahora, la adrenalina abandonándola, dejando paso al shock y al dolor de ver partir a su padre para siempre. Naiche no la tocó de inmediato, le dio espacio para respirar, para procesar la enormidad de su elección. Ella había cortado el último lazo con su pasado para salvar su futuro. Él la miró con una admiración que iba más allá del deseo o la gratitud. En sus ojos, ella ya no era la hija del enemigo, era una guerrera que había ganado su propia batalla en el campo del honor. El jefe Cochise, apoyado en 2 guerreros supervivientes, se acercó cojeando. Su hombro estaba vendado de urgencia y su rostro estaba gris por la pérdida de sangre, pero sus ojos ardían con una nueva claridad. La tribu, que había comenzado a salir de sus escondites, formó un círculo silencioso alrededor de ellos. Esperaban el juicio. La ley antigua había sido rota, el campamento destruido, y muchos habían muerto. La lógica tradicional exigía un chivo expiatorio, pero Cochise no miró a los muertos, miró a los vivos, miró a la mujer que se había lanzado sobre él, cubriendo su cuerpo con el suyo propio. El viejo jefe se detuvo frente a Mariana. El silencio era tan denso que se podía oír el viento silbando en las rocas. Mariana levantó la vista, esperando el rechazo, esperando que, a pesar de todo, siguiera siendo una extraña. Pero Cochise hizo algo inesperado. Se soltó de sus ayudantes, manteniéndose en pie por su propia fuerza, y levantó su mano buena. Con un movimiento lento y solemne, tocó la frente de Mariana, dejando una marca de su propia sangre, mezclada con el polvo de la batalla, en su piel. «Ayer», dijo Cochise, su voz ronca resonando en la plaza, «ordené tu muerte. Dije que tu sangre era veneno». Hizo una pausa, mirando a sus guerreros, asegurándose de que todos escucharan. Estaba ciego. El dolor por mi hermano me cerró los ojos. Volvió su mirada a Mariana, y por primera vez hubo una calidez paternal en ella. «Hoy, tu sangre se derramó para salvar la mía. Te interpusiste entre la muerte y tu enemigo. Eso no es lo que hace un prisionero. Eso es lo que hace una hija». Naiche observaba, su corazón golpeando con fuerza. Su padre se volvió hacia él. «Tenías razón, hijo mío», admitió Cochise, una confesión que le costó todo su orgullo, pero que le devolvió su honor. «Vi el uniforme de su padre, pero tú viste su espíritu. Tu visión salvó a nuestra tribu hoy». Puso su mano en el hombro de Naiche apretándolo con fuerza. «La has reclamado como esposa y yo la reclamo como apache». La declaración fue recibida no con gritos, sino con un murmullo de asombro y aceptación que recorrió la multitud como una ola.
Ella es Apache, susurró una anciana, la misma que la había escupido días antes. La verdad era innegable. Mariana había pasado la prueba de fuego más dura posible. No había nacido en la tribu, pero había renacido en ella a través del sacrificio. El estigma de ser enemiga se había evaporado con el humo de la batalla. Mariana sintió que las lágrimas finalmente caían, lavando el hollín de sus mejillas. No eran lágrimas de tristeza, sino de una pertenencia abrumadora. Miró a Naiche. Él le devolvió la mirada y delante de su padre y de toda la tribu le tendió la mano. No era la mano de un captor, era la mano de un igual, de un compañero. Ella la tomó, entrelazando sus dedos con los de él. El agarre fue firme, una promesa de que a partir de ese día enfrentarían cualquier cosa juntos. Cochise asintió, sellando la unión. «Que se sepa», proclamó. «Desde este día, ella camina libre entre nosotros. Su nombre será Nantan Istzan, mujer jefa, porque mandó sobre un ejército para salvar una vida. Fue el honor más alto que podía otorgar. La tribu comenzó a golpear sus lanzas contra el suelo, no en señal de guerra, sino en un ritmo de bienvenida, un latido del corazón de la tierra que aceptaba a su nueva hija. El sol alcanzó su cenit, bañando el desfiladero en oro. La reconstrucción comenzaría pronto. Había muertos que enterrar y heridas que curar. Pero la desesperanza que había reinado al atardecer anterior había desaparecido. Habían sobrevivido a la extinción y habían ganado algo más valioso que la victoria militar. Habían roto el ciclo de odio. Un padre había perdonado, un hijo había liderado y una enemiga había amado. Naiche y Mariana se quedaron de pie mientras la tribu comenzaba sus tareas. Él atrajo hacia sí, rodeándola con su brazo. Ella apoyó la cabeza en su pecho, escuchando el latido fuerte y constante de su corazón. Había perdido a su padre biológico, pero había encontrado un padre en Cochise y un alma gemela en Naiche. El desierto, que antes le parecía un lugar hostil y extraño, ahora se sentía por primera vez como un hogar verdadero. La guerra entre el ejército y la tribu no terminó ese día por completo, pero la ferocidad ciega se rompió. La historia de la hija del general, que se convirtió en Apache, viajó por la frontera, convirtiéndose en una leyenda que con el tiempo facilitaría treguas y diálogos. Pero para Naiche y Mariana no era política, era vida. Habían arriesgado todo el uno por el otro y habían ganado. 5 años después, el desfiladero de Piedras Rojas estaba en paz. El campamento había sido reconstruido, más fuerte que antes. Naiche, ahora jefe tras la muerte pacífica de Cochise el invierno anterior, estaba sentado en una roca alta, observando el valle. A su lado estaba Mariana. Llevaba un vestido de piel de gamo bellamente adornado, su cabello trenzado con plumas de águila, su piel bronceada por el sol del desierto. Abajo, en la pradera, un niño de 4 años corría con un pequeño arco en la mano. Tenía los ojos oscuros de su padre y la sonrisa decidida de su madre. Mariana señaló, riendo suavemente, mientras el niño soltaba una flecha que voló recta y verdadera, clavándose en un fardo de paja. «Tiene tu puntería», dijo ella en la lengua apache, que ahora hablaba con fluidez. Naiche sonrió, un gesto lleno de orgullo y paz. «Y tiene tu corazón», respondió. El niño se llamaba Tasai, el nombre del hermano menor de Cochise, el que había muerto en aquella batalla lejana. El ciclo de dolor se había cerrado, reemplazado por un ciclo de vida. El niño era la prueba viviente de que el amor era más fuerte que la sangre, y de que la paz, aunque frágil, valía cualquier sacrificio. Naiche tomó la mano de Mariana y la besó, allí, a la vista de todos. Ella apoyó la cabeza en su hombro, mirando a su hijo correr libre bajo el vasto cielo azul. Habían construido un mundo nuevo sobre las cenizas del viejo, un mundo donde el honor no conocía razas
y donde el amor había sido la única arma necesaria para ganar la guerra más importante de todas. El odio es una prisión, pero el coraje de amar puede derribar cualquier muro. A veces, la verdadera familia no es aquella en la que naces, sino aquella por la que estás dispuesto a morir. Dejen un corazoncito si creen que el amor puede romper los ciclos de violencia. Suscríbanse para más historias donde el honor une lo que la guerra intentó separar. Comenten, el amor es la verdadera victoria. Si ustedes también creen que la paz comienza con un acto de valentía individual.